¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a este último 30 minutos. Hemos ido conociendo qué valoración hacen de la legislatura que está a punto de acabar y qué expectativas tienen de cara al próximo 22 de mayo, primero el Partido Socialista, después el Partido Popular, después Amaicabat, Aralar, Ezker Batua. Esta misma semana hemos tenido alternativa Bildu y es turno de cerrar esta ronda con el diputado general y candidato a la reelección del Partido Nacionalista Vasco, Markel Olano. ¿Qué tal? Bienvenido. Eskerrik Antes de comenzar, una pregunta que está sobre la mesa, se está hablando mucho, redes sociales, se está hablando también en la calle, eurodiputados, billetes de avión. Markel Olano es de los que cuando toca viajar a Madrid o a algún otro sitio de Europa, ¿va en business o es de los que prefiere ir en clase turista? Normalmente yo no he ido casi nunca, yo no recuerdo haber ido ninguna vez en business. Siempre he ido en clase turista o si no suelo ir también en coche. La última vez que me desplacé a Madrid, que fue con motivo de la firma de este protocolo en torno a la regeneración de Pasai Aldea, pues fuimos en coche. Resultaba más cómodo y bueno. Luego hablaremos de esa firma, también hablaremos de la desafección que se ha visto también patente con este caso de los eurodiputados, pero antes, si me permite, hablaremos de lo que ha sido prácticamente el tema de esta legislatura, que ha sido la crisis económica. ¿Satisfecho con las medidas que ha tomado el gobierno foral para atajar esta crisis? Sí, nosotros comenzamos la legislatura con una visión determinada en torno a la economía y hemos acabado con otra radicalmente diferente. Comenzamos con una estructura también de la propia institución que represento y de sus prioridades, y realmente pues hacia el final del 2008 comenzó la crisis económica, una crisis que golpeó muy fuerte tanto a las empresas como a la sociedad del territorio. Y bueno, pues lo que hicimos fue readecuarnos, repensarnos también como institución y poner en marcha un plan anticrisis. Yo creo que seguramente seremos de las pocas instituciones que hemos hecho este recorrido de hacer un planteamiento sistemático con un plan estableciendo unas prioridades en torno a la crisis económica. Yo en ese aspecto sí estoy satisfecho de lo que hemos hecho. De todos modos, y de cara también ya mirando un poquito en materia económica a la próxima legislatura, ¿cuáles son las carencias que cree que habría que subsanar, sobre todo en materia económica, pues de 2011 a 2015? Bueno, en este momento, yendo un poco a pie de empresa, lo que uno se da cuenta es de que tienen un problema básicamente en este momento financiero. Tenemos todavía una crisis financiera en la cual las entidades financieras todavía pues no han abierto el grifo de un modo adecuado. Incluso este 2011 pues las empresas sí notan una dificultad importante en ese aspecto. Y yo creo que la financiación de las empresas va a ser uno de los caballos de batalla de la próxima legislatura. En todo caso, lo que sí se está viendo es que algunos mercados en el ámbito internacional se están abriendo, se están acelerando y bueno, pues la medida en que nosotros somos una economía abierta, el territorio de Guipúzcoa, las industrias son industrias que están acostumbradas a salir fuera, a exportar, incluso a implantarse fuera, pues ese proceso de adaptación a la nueva situación es la que se tiene que abordar de un modo conjunto. Yo siempre suelo hablar de que tenemos que conseguir que el conjunto del territorio sea competitivo, no solamente las empresas, sino que al final sea el conjunto del territorio. Ha hablado de uno de los principales problemas es la financiación. La asamblea que ha tenido la Cucha esta tarde está ahí, pero la vista está puesta sobre todo en la fusión de la que parece la clase política ha llegado a un principio de acuerdo y parece que el protagonismo ahora es de los propios presidentes de las entidades. Y menos mal, porque hasta ahora no ha sido así. Nosotros hemos vivido varios casos en los cuales las propias entidades y sus rectores han dado pasos para lograr una fusión y ha sido parte de la clase política, porque ahí tampoco se puede hablar y no se puede generalizar al conjunto de la clase política, los que han introducido palos en las ruedas y al final los que definitivamente han abortado algunas operaciones. Ahora parece que el conjunto de la clase política ha venido un poco y ha entrado al redil a respetar los procedimientos internos de las entidades financieras, y yo tengo la esperanza de que realmente esa fusión se va a llevar a cabo y yo creo que se va a ser una magnífica noticia para el territorio y para el conjunto del país. Uno de los asuntos que van a estar sobre la mesa en la próxima legislatura será el del debate fiscal, IRPF, impuestos a sociedades. ¿Qué posición va a adoptar aquí el Partido Nacionalista Vasco? Nosotros lo que hemos hecho ha sido clarificar una cuestión. Desde luego nosotros pensamos que ese debate se tiene que abordar en profundidad, con seriedad, con calma y sacándolo de la confrontación electoral. Yo hace relativamente pocos días decía que, por ejemplo, la evolución
del gasto en política social en el territorio de Guipúzcoa hace que nos preocupemos desde la perspectiva de la sostenibilidad de esas políticas, en la medida en que el incremento en toda la legislatura ha sido de esa partida de alrededor de un 55%, el incremento decía, y eso significa que esos recursos se han tenido que detraer de otras competencias y otras áreas de la Diputación, colocando en una presión muy importante a algunos departamentos. Yo creo que eso va a requerir una reflexión, pero no solamente de la institución que represento, sino que del conjunto político e institucional. Y lo que tenemos que conseguir es que la calidad de los servicios sociales, por ejemplo, continúe siendo la que hasta ahora se ha mantenido. Yo creo que esa cuestión requiere un debate y un planteamiento fiscal a profundidad, no, desde luego, en periodo electoral. En las elecciones lo que sí hay que hacer es una valoración y también yo creo que apostar porque realmente se haga de un modo serio y riguroso. Ha hablado de servicios sociales. En cuanto a prestaciones, es un tema que afecta a todas las edades, pero principalmente a los que tienen mayor edad dentro de la sociedad. Desde la oposición, en el último pleno de política general, le han acusado desde estar, tanto a usted como a su gobierno, desde estar en el mundo de Yupi hasta ser quien ha consolidado la diferencia, digamos, entre las inversiones en infraestructuras y en servicios sociales. ¿Estamos mejor o estamos peor que hace 4 años en servicios sociales? Bueno, yo creo que es evidente que estamos mejor. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito de las residencias para mayores hemos puesto en marcha 650 nuevas plazas esta legislatura y esos son números, no son impresiones, no son unas críticas lanzadas así al vuelo, sino que son infraestructuras y plazas puestas en marcha y concertadas por la Diputación. Como decía, además, el incremento presupuestario ha sido el que ha apuntado, un incremento de 55% en los 4 años de la legislatura y además, lo digo otra vez, en un periodo en el cual hemos tenido una restricción económica y financiera muy importante como consecuencia de la crisis. Y ha sido, además, yo tengo la experiencia de que cuando hemos abordado la redacción de los presupuestos, ha sido el capítulo que hemos cuidado especialmente en primer lugar. Y después han venido los demás, pero lo que hemos respaldado y lo que hemos cuidado, mimado especialmente, ha sido ese capítulo. Luego yo creo que esas críticas pueden tener legitimidad, pero desde luego ningún fundamento. En ese pleno de política general también se habló, sobre todo desde la oposición, prácticamente todos los partidos de la oposición, también desde el gobierno, se habló de la colaboración entre lo público y lo privado de Guipúzcoa Aurrera. ¿Cuál va a ser el papel en la próxima legislatura si usted vuelve a ser diputado general? Nosotros lo que hemos pretendido con Guipúzcoa Aurrera es que sea un instrumento de colaboración público-privada que arraigue en el territorio y que sea estable y que además salga del rifirrafe político. Y yo utilizo un argumento que es simple, es el hecho de que nosotros en Guipúzcoa, en el conjunto de Euskadi, pero en Guipúzcoa tenemos especialmente un tejido social muy potente. Y hacer política a espaldas de ese tejido social me parece que es realmente una irresponsabilidad y una incompetencia política también. Y yo lo que observo es que en algunos partidos políticos que supuestamente son progresistas o de izquierdas, lo que establecen es un modo de hacer política exclusivamente desde lo público. Y siempre les digo, por ejemplo, utilizando un ámbito que no es de competencia de la Diputación, es el ámbito educativo, que el sistema educativo vasco realmente es competitivo y es muy potente y es adecuado, precisamente porque existe un equilibrio entre la red pública y la red concertada. Tenemos una red muy importante de asociaciones también en el ámbito social con los que colaborar y al final estamos hablando de que la puesta en marcha de una estrategia conjunta entre lo público y lo privado para llevar adelante los grandes retos del territorio es establecer un modo nuevo de hacer política, mucho más práctico, mucho más útil, porque si no la alternativa que se pone sobre la mesa es utilizar solamente los instrumentos públicos, publicitar toda la gestión política. Yo creo que eso es un absurdo y además no es justo y no es inteligente con la potencia que tiene la sociedad guipuzcoana. En Madrid ha habido esta semana protestas de los colectivos jóvenes que aun y todo quedan lejos de las escenas que hemos podido ver hace no muchos meses, por ejemplo en Atenas o en otros puntos de Europa. Aún así la situación de los jóvenes en Euskadi no es fácil. Nosotros tenemos en este momento en Guipúzcoa un desempleo de aproximadamente el 8%, según la última encuesta de población activa. Y es un índice de paro que, siendo inferior a la media europea y a la del Estado, evidentemente, pues en el Estado está alrededor del 20%, pues lo que nos lleva es al escenario de que tenemos 43.000 personas en el territorio que están en paro. Muchas de ellas son jóvenes.
Y eso ocurre porque al final, bueno, pues desde la perspectiva de las nuevas contrataciones, las contrataciones eventuales se hacen bueno, pues, a los jóvenes. El primer empleo joven es precario, eso es una constatación. Y luego también a la hora de, cuando una empresa llega a una situación crítica, cuando se desprende de los trabajadores, pues los más fáciles de despedirse son también, y los más baratos son los jóvenes. Luego, en este momento también es preocupante el incremento del paro juvenil en el territorio de Guipúzcoa. Yo lo único que digo es que la vía para llevar adelante y para hacer frente a esa situación es precisamente incidir en el modelo económico que nos ha permitido mantener el empleo mejor en Guipúzcoa que en el resto de los territorios que nos circundan. Cuando hablaba al principio de los billetes de avión de los eurodiputados, usted mismo me ha dicho que esta misma semana ha bajado a la firma del protocolo de la Bahía de Pasaia a Madrid, ha bajado en coche. Hablemos de infraestructuras, por lo tanto, en Pasaia, esta firma, con el ministro José Blanco, con otras instituciones también de Euskadi. ¿Esta es la buena en el caso del puerto de Pasaia? Bueno, yo sí creo que en este momento este protocolo nos compromete a todas las instituciones. Que una institución no cumpla con sus obligaciones, pues eso será su responsabilidad y será la sociedad vasca y la guipuzcoana en particular la que le pedirá cuentas. Pero lo cierto es que tanto desde la perspectiva del Estado como desde la perspectiva del Gobierno vasco o de la institución de la Diputación, pues bueno, estamos hablando de que hemos asumido una serie de compromisos, una hoja de ruta, una serie de objetivos que nos marcamos y además el compromiso de que este mismo año se establezcan una serie de convenios que concreten ese protocolo general. Luego hablamos de una hoja de ruta, la necesidad de establecer unos convenios y también un compromiso de dar los pasos que se establecen en el protocolo. Es decir, por un lado, la construcción de un puerto exterior al que sacar toda la actividad económica de la bahía y la regeneración integral de la misma. Ese es un compromiso que hemos asumido y yo lo que he dicho también es que no podemos esperar a que se construya el puerto exterior para que comencemos ya las actuaciones ya de un modo inmediato en la regeneración. Yo creo que este mismo año, por ejemplo, la regeneración va a ser ya muy visible tanto en la zona de la Herrera Norte y Oeste. Y va a ser lo primero que va a constatar el ciudadano. En todo caso, yo no quisiera olvidar que hasta ahora, por lo menos, y eso también lo tengo a gala y lo voy a decir sin falsa modestia, hasta ahora, la actuación más importante de regeneración de la bahía de Pasaia ha sido la construcción de la variante de Pasaia, que nos ha permitido la vulgarización de ancho y bueno, comenzar a sacar pues, a unos 50.000 vehículos de la antigua N1, ¿no? Al paso por Pasaia, y esa variante ha permitido bueno, pues que se esté produciendo un primer paso de regeneración muy importante, con una inversión además de la Diputación por encima de los 60 millones de euros, que yo creo que no se puede despreciar. Otra de las cuestiones que está sobre la mesa, siguiendo un poquito con las infraestructuras, es el del metro de Donostialdea, la renovación de esa línea entre Hendaya y Lasarte-Oria del denominado topo. Ustedes desde la Diputación han dicho que por ahora no se van a involucrar más hasta que no haya más detalles concretos, que no van a aportar más dinero del que ya está estipulado, hasta que no haya mayores estudios y mayores compromisos, pero sí esta semana, por ejemplo, ha habido en la propia Diputación, de la mano de unos técnicos expertos en la materia, diferentes puntos de vista sobre la movilidad que podría afectar directamente a Donostia, y uno de ellos comentaba que más que una línea de topo, en este caso de metro, desde Aso hasta Bentaberri, pasando por La Concha, sería más factible extender la línea hasta la Plaza Guipúzcoa, hasta la sede de la Diputación Foral aproximadamente, y a partir de ahí completarlo con una red de tranvía. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree que es más razonable esta propuesta? Bueno, yo creo que esta cuestión, bueno, en principio se tiene que abordar desde una visión, desde una discusión y un acuerdo interinstitucional. En este momento, por parte del Gobierno vasco, que es el competente, se ha establecido un modelo. Nosotros lo que hemos dicho ha sido que el denominado metro Donostialdea pues tiene un apartado importante que es el desdoblamiento del topo, que en su momento el anterior Gobierno vasco ya tenía no solamente diseñado, sino también incluso tenía garantizada la financiación. Es una cuestión que consideramos que es de la competencia también desde el punto de vista de la financiación del Gobierno vasco. En todo lo que sería diseño nuevo, yo estoy convencido de que llegaremos las instituciones a un acuerdo y también en el ámbito de la financiación. Yo no voy a entrar a polemizar y a mostrar una discrepancia con un diseño que en este momento ya está sobre la mesa, aunque, como decía usted, pues no está todavía del todo definido en el ámbito
digamos, ni siquiera financiero y de los trazados, y en la medida en que eso ocurra, pues yo creo que estoy convencido de que el Gobierno vasco y la Diputación se van a poner de acuerdo, porque consideramos que además es muy importante para la movilidad del conjunto de la comarca de Donostialdea, Bajo Bidasoa y también en la propia ciudad de San Sebastián. En cuanto a movilidad, también uno de los puntos fuertes del departamento de Arantxa Tapia esta legislatura ha sido el de la instauración del billete único, que no acaba de instaurarse porque todavía faltan sistemas por incorporarse. De todos modos, el avance sí que ha sido notable en esta materia, ¿no? En este momento tenemos a más de 200.000 ciudadanos en el territorio de Guipúzcoa que tienen la tarjeta única, la txartela de Lurraldebus. Yo creo que eso ya es muy significativo desde la perspectiva de la visión que teníamos al principio de la legislatura. Ha habido un avance sustancial, el uso de esa tarjeta se ha multiplicado y yo creo que la percepción que ha tenido la ciudadanía de un avance muy positivo en el transporte público en el territorio es evidente en el ámbito del autobús. Yo lo que diría es que ese enfoque de billete único hay que extenderlo a otras infraestructuras, sobre todo ferroviarias. Estamos en ello en este momento, tanto en negociación que tanto con Renfe como con Euskotren. Yo entiendo que el acuerdo es cuestión de meses y yo creo que eso va a suponer todavía un avance más importante. En todo caso, está claro que desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía, esta legislatura sí ha habido un avance tangible, que la gente lo haya notado, ¿no? y haya considerado que ha habido un avance muy importante. Uno de ellos es por lo menos el uso de la tarjeta del Lurraldebus. De todos modos, y para cerrar ya con este episodio de las infraestructuras y de la movilidad, el que haya habido tanta infraestructura viaria, no ya solo esta legislatura, sino en las últimas décadas en Guipúzcoa, por las diferentes necesidades que se han ido planteando, no parece de todos modos que haya facilitado una conciencia del uso del transporte público. Parece que está despertando poco a poco, pero no del todo como sería deseable. Yo creo que lo que tenemos que hacer es primero garantizar un servicio adecuado y estamos en ello. En este momento estamos en pleno proceso de nuevas concesiones. Por ejemplo, pues la Equialdebus es la última que ha salido. En la medida en que las frecuencias se incrementen, en la medida en que el servicio sea más adecuado, se ajusten todavía las cuestiones que no están del todo bien optimizadas, en la medida en que la gente tenga la percepción de que es una ventaja utilizar el transporte público con respecto al vehículo particular, pues cada vez el uso va a ser mayor. En todo caso, ya le digo que estamos hablando de que ya 200.000 ciudadanos y ciudadanas del territorio tienen la txartela y eso significa que ya hay un uso muy generalizado. Además de impulsar estas infraestructuras, su gobierno ha intentado darle un empujón y, más que empujón, instaurar la denominada nueva cultura política. ¿Cuáles han sido los resultados tras esta primera legislatura? La nueva cultura política implica pues hacer frente a una situación que es la situación de un alejamiento por parte de la ciudadanía, ¿no? Con respecto a la clase política. Eso es un dato que nosotros hemos constatado además en encuestas y ese alejamiento hay que afrontarlo con medidas concretas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente decir, primero, tenemos que trabajar de un modo conjunto con la sociedad organizada, eso lo hemos comentado previamente, con Gipuzkoa Aurrera y otros elementos, otras colaboraciones que hemos puesto en marcha en el territorio. Tenemos que superar el continuo rifirrafe entre las instituciones. Yo creo que, por ejemplo, esta legislatura ha sido muy importante la relación que hemos establecido entre la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián, una relación que en anteriores legislaturas había sido mucho más problemática y esta legislatura la hemos conseguido normalizar. Y luego hemos puesto en marcha también instrumentos para que la ciudadanía participe en el ámbito de la política. Yo no tengo también, no puedo olvidar el hecho de que hemos puesto en marcha una norma foral de participación ciudadana que nos va a llevar también a una progresiva implantación de esa cuestión. Básicamente eso sería la nueva cultura política, el hecho de que pensamos que tenemos que tomar medidas concretas para que poco a poco la ciudadanía se acerque al ámbito político y al ámbito público, porque constatamos que hay un alejamiento muy preocupante que además no es algo privativo o que ocurra exclusivamente en el territorio de Guipúzcoa. Yo creo que ocurre en el conjunto de Euskadi y también en Europa. Y el hecho de que los políticos o las instituciones no seamos capaces de hacer frente a esa situación nos puede llevar a peligros pues como los que hemos visto en países como, por ejemplo, Italia, en los cuales pues demagogos entran a la responsabilidad
pública y realmente luego la democracia se resiente muchísimo. Ha hablado del alejamiento de la clase política y el resto de la ciudadanía. Las informaciones que han aparecido en las últimas semanas, en los últimos meses sobre la exalcaldesa de la Lasarte Oria, sobre Ana Ortzueguía, desde luego no parece que contribuyan a acercar esas dos partes de la sociedad. Esta semana hemos tenido dos noticias al respecto. Por un lado, la comparecencia de la propia exalcaldesa en el Parlamento Vasco y, por otro lado, la noticia de la Fiscalía respecto a la denuncia que había presentado Ezker Batua. ¿Cómo los valora? Nosotros, cuando entramos a esta legislatura, esta cuestión la enfocamos de un modo contundente. Lo que dijimos fue que, además nos aplicábamos nosotros el cuento, decíamos que este tipo de cuestiones había que abordarlos con un espíritu de tolerancia cero. No se puede admitir cualquier tipo de sospecha de corrupción en el ámbito de la clase política, institucional o de los partidos políticos. Hay que atajarlas de raíz. Y la ciudadanía tiene que tener la percepción de que nos tomamos en serio la clase política esa cuestión. Entonces, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista judicial, pues el sistema tiene que responder ante esas situaciones y tiene que generar confianza ante la ciudadanía y sobre todo transparencia. Yo entiendo que las informaciones que han salido con el caso Ortzueguía son muy preocupantes, así lo valoré yo en su momento. Yo creo que requieren una explicación adecuada en el recorrido judicial o en el recorrido político, pero lo cierto es que la ciudadanía se merece una explicación adecuada ante informaciones que en principio sí han generado alarma social y escándalo. Yo creo que es importante que los responsables políticos, en este caso pues del Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Guipúzcoa, pues den las explicaciones adecuadas, que sean transparentes, que muestren una visión de tolerancia cero ante este tipo de actitudes, si las ha habido, y que sobre todo yo tengo una cuestión que lo tengo muy interiorizado. Lo que en este país no puede ocurrir es que exista una doble vara de medir, que a algunos se les aplique un determinado criterio y que a otros no, tanto desde la perspectiva de los jueces como desde la perspectiva de los medios de comunicación. Espero que desde luego esa doble vara de medir no se active o no se utilice en este caso y que todos los agentes, todos los responsables públicos, políticos y mediáticos mantengamos una actitud rigurosa con esta cuestión. De todos modos, la realidad está ahí. Esta semana hemos conocido el último estudio del CIS, el escándalo de los eurodiputados, al menos de algunos eurodiputados, y el descrédito que se enfrentan ustedes, en general, la clase política, es cada vez mayor. ¿Qué primeras medidas, hablaba de la nueva cultura política, qué primeras medidas concretas se pueden tomar para intentar, no sé si acercar la sociedad a los políticos o los políticos a la sociedad? Dentro de ese nuevo modo de hacer política, yo he hecho un ejercicio personal, que es muy importante. El hecho de que yo he salido de la Diputación de un modo permanente y he mantenido un contacto personal con múltiples personas, además con formatos que a mí me han parecido muy atractivos. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un formato que se llama Foro de un día Zure Herrian, con el cual hemos recorrido múltiples pueblos y ciudades del territorio, con un contacto directo y personal con la ciudadanía. Es decir, pues acudían más de 50 personas. Hemos ido, Eneko Goya y yo, los dos, hemos acudido en este formato y acudíamos con una determinada lectura pues al final de la gestión que hemos hecho en la legislatura. Y la otra mitad del acto consistía en que la ciudadanía, pues en abierto, realizara sus críticas, sus preguntas, y ha sido un ejercicio duro, porque implicaba un contacto directo, pero muy enriquecedor. Yo creo que en la medida en que seamos capaces de dar esa serie de pasos, o sea, de que tengamos la capacidad de salir de nuestro cascarón institucional y tengamos un contacto con la ciudadanía, esta modificará la visión que tiene del político. Yo creo que en este caso nosotros tenemos una especie como de protección, comunicamos casi exclusivamente mediante los medios de comunicación. Yo entiendo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad y también una posición muy importante en la sociedad, pero si se convierten en los únicos intermediarios entre la ciudadanía y la clase política, yo creo que eso incide también en el alejamiento. Y el único remedio es el de superar ese obstáculo y tener un contacto personal directo con la ciudadanía. En ese contacto personal me va a permitir, ¿cuáles son las principales opiniones que recogían tanto usted como Eneko Goya cuando se encontraban con los ciudadanos? La verdad es que hemos ido a pueblos grandes, a pueblos pequeños y realmente la gente muchas veces lo que nos decía era cómo nos veían
en algunos aspectos que tenían que ver con la competencia, las competencias de la Diputación, las políticas sociales, las carreteras, el transporte público, y había problemas concretos en un determinado municipio que son los que salían, ¿no? La gestión de residuos también ha sido un tema muy comentado. Al final, los temas que están en la calle, en el debate de la calle, son los que salen. Y bueno, antes lo decía, tenemos un tejido social muy potente en el territorio, y ese tejido asociativo también venía de un modo organizado, con preguntas y con planteamientos, porque al final lo que querían era llevar adelante sus reivindicaciones. Yo creo que eso es muy legítimo, y a uno le obliga también a hacer un ejercicio de gimnasia democrática y de tener ese contacto personal que decía antes, que para mí yo creo que ha sido lo más estimulante de esta legislatura, esa capacidad y esa necesidad de contactar con la gente. Voy a hilar dos temas de esta última respuesta del diputado general. Por un lado, participación ciudadana, por otro lado, gestión de residuos. Ustedes, junto a otros partidos que hoy en día también están en la oposición, defienden un determinado sistema que está más o menos instaurado a día de hoy, mientras que hay otros sectores políticos y sociológicos que defienden otro sistema en el que se incorpora la denominada fase del puerta a puerta. ¿Hay posibilidad de acuerdo entre unos y otros y llegar a un sistema acordado entre todos? Bueno, yo creo que al final estamos hablando de cosas diferentes. Estamos hablando primero de cómo se establece la recogida de los residuos, y en ese caso evidentemente existe ese modelo puerta a puerta, pero la mayoría de las mancomunidades del territorio y la inmensa mayoría de los municipios han optado por un modelo que es el de al final apuesta por el reciclaje y el compostaje, pero utilizando el quinto contenedor. Esa es la evolución mayor que lleva desde la perspectiva de la recogida. Pero luego lo que sucede es que por mucho que reciclemos y por mucho que compostemos, siempre va a haber una fracción resto, que es la que hay que tratar. Las mancomunidades, todas las mancomunidades del territorio ya han tomado una determinada decisión en colaboración y de un modo compartido con la institución, con la Diputación, y al final la puesta en marcha de la incineradora va a ser el sistema que cierre el conjunto de la gestión. Hasta ahora lo que teníamos era un sistema basado en el vertedero. El vertedero era ese sistema de cierre. Y tanto desde la perspectiva del territorio como desde la perspectiva incluso europea, está claro que el sistema de vertedero es el peor de los sistemas, el más contaminante y el que más molestias genera. Luego, en este momento, para mí, existe desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la gestión de las mancomunidades un acuerdo de llevar adelante una estrategia, y además yo estoy convencido de que esta legislatura también ha sido uno de los avances sustanciales. En Guipúzcoa teníamos el peligro de que esta cuestión se quedara enquistada. En este momento ya de facto estamos llevando toneladas, miles de toneladas de basura a Vizcaya, por ejemplo, porque no tenemos una infraestructura adecuada, sobre todo por el cierre del vertedero de San Marcos, y yo creo que en 2 años necesitamos poner en marcha el sistema alternativo, porque si no, esto correría el peligro de colapsarse. Y yo creo que muchas personas que están haciendo determinadas reivindicaciones lo que realmente ocultan es que si no se aplica el sistema que nosotros en este momento estamos proponiendo, el territorio en esta cuestión corre peligro de llegar al colapso. En lo que sí hay más acuerdos en el respaldo, por lo general social, tanto a la Diputación como al Gobierno vasco, y hablo de Cultura, en su postura referida al cierre de Chillida Leku. ¿Contempla algún intento de reapertura? Evidentemente no ahora, porque las posturas son las que son, pero bueno, ante los retos que tiene Guipúzcoa, la próxima apertura del Museo Balenciaga, la reciente apertura del Museo San Telmo, el reto de la Capitalidad Cultural Europea 2016, ¿contempla la opción de que se pueda abrir Chillida Leku? Bueno, nosotros realmente hemos recibido un shock con la decisión de la familia, eso lo hemos dicho públicamente, no hemos entendido por qué ha ocurrido esa decisión. Había unas negociaciones abiertas y nosotros, desde luego, siempre mantendremos una mano tendida a la familia Chillida para que lleguemos a un acuerdo. No hemos entendido la razón o las razones que les han llevado a tomar esa decisión, y bueno, evidentemente ha habido una primera sensación de cabreo ante y que no podemos ocultar. Seguramente tenemos que dejar un poco reposar las aguas y luego volver al diálogo, pero en este momento evidentemente las cuestiones están muy mal en ese aspecto, y yo creo que sí hay que hacer un ejercicio de tranquilidad y de intentar relanzar otra vez las negociaciones en la medida en que la familia esté dispuesta a ello. Con todo esto le voy a pedir una nota del 1 al 10 de este gobierno foral. Es difícil ponerse uno a uno mismo una nota, ¿no? Yo simplemente lo que digo es que nosotros hicimos al comienzo de la legislatura un plan de gestión, nos marcamos una serie de objetivos en el ámbito de las políticas sociales, de las infraestructuras, de la cultura,
No sé si antes ha apuntado usted, por ejemplo, en el tema de tabacalera también. Tenemos un avance muy importante. Entonces, cuando yo echo la vista hacia atrás y observo los retos y los compromisos que asumimos y el avance que cada uno de ellos ha tenido, pues yo creo que en este momento llevamos cumplido pues, seguramente más del 90% del plan de gestión que asumimos al principio de la legislatura. Eso significa que por lo menos tenemos un notable alto. Yo por lo menos así lo contemplo. Hablando de gobierno foral, nos quedan ya pocos minutos, vamos a entrar un poquito más en terreno electoral. Hablando de gobierno foral, decía, ¿qué tal ha sido la relación con Amaicabat? Porque, por ejemplo, cuando teníamos aquí al candidato a Amaicabat a diputado general, a Pello González, actual diputado de Hacienda y Finanzas, decía que los 4 diputados de Amaicabat en el gobierno le habían dado brillo al gobierno de Markel Olano. ¿Cree que es así? Es que es una frase un poco críptica, yo no la acabo de entender. Yo lo que sí sé es que nosotros hemos funcionado con un equipo. Además, yo creo que es muy importante que en el ámbito nacionalista hagamos ese ejercicio realmente de trabajo en equipo, porque desde una lectura política muy básica, lo que está claro es que en este país el ámbito de opción nacional española, el constitucionalismo, está muy estructurado, con el Partido Socialista y el Partido Popular, pues con un pacto que da soporte al gobierno vasco y que pretenden extender al conjunto institucional, y eso lo dijo el 13 de febrero el propio Lehendakari, que van a extender ese pacto a diputaciones y ayuntamientos. Ante eso, el nacionalismo lo que tiene que hacer es establecer un trabajo en común. Y tenemos, si tenemos en cuenta a Ezker Batua y a su extinción, tenemos un espacio nacionalista con 7 partidos políticos. Luego es muy fragmentado, cada uno con su visión, y con una cultura escasa de trabajo en común. Y yo lo que propugno realmente es que el nacionalismo poco a poco vaya superando escisiones, divisiones y entremos a una tarea progresiva de una mayor colaboración. Yo creo que esa es la vía realmente para que este país salga adelante además. Miremos al 22 de mayo por seguro como candidato, encuestas internas que maneja, también por las sensaciones que empezará a tener. Ve al PNV con capacidad, ve al PNV como primera fuerza, como fuerza más votada el 22 de mayo, cree que el PSE podría mantenerla o incluso apostamos a que Bildu quizá pueda alcanzar, si entrara al final de las elecciones, esa primera posición. Yo en este tipo de preguntas siempre suelo responder del mismo modo, y es el hecho de que es la ciudadanía la que decide. Y muchas veces tenemos poco respeto a la ciudadanía y hacemos una serie de cábalas adelantándonos a la decisión de la gente. Y yo, desde luego, afronto estas elecciones con confianza, lo he dicho antes, tengo una conciencia de que represento una opción política que conecta bien con la ciudadanía. Y segundo, tengo una sensación de que la gestión que hemos realizado ha sido la adecuada, pero afronto estas elecciones con muchísima humildad. Y al final es la gente la que tiene que tomar la decisión. Y después de las elecciones cada uno estaremos en un lugar y nos tocará una responsabilidad u otra y hay que asumirlo de un modo democrático y de un modo normalizado además. De todos modos, si una vez se ha plasmado que el gobierno foral no va a reeditar la fórmula electoral de 2007, sí parece claro que las coordenadas políticas, y usted mismo incidía en la fragmentación electoral, son complicadas. Es decir, por un lado, si el Partido Nacionalista Vasco no obtuviera la mayoría absoluta, tendrá complicado gobernar. Le voy a explicar por qué, como prácticamente creo que todos, porque por un lado pacta con aquellos con los que no comparten modelo de gestión, infraestructuras y demás, o pacta con aquellos que no comparten los postulados de, por ejemplo, Batu Gaitezen. ¿Cómo se puede encajar con respecto efectivamente a los resultados y a lo que diga la ciudadanía el 22 de mayo, pero cómo se puede resolver este encaje de bolillos? Es que Guipúzcoa es un territorio muy plural y entonces la gestión que se hace desde la perspectiva de no tener una mayoría absoluta, yo creo que es algo que nosotros conocemos al dedillo. Lo hemos hecho estos últimos años y es probable que a mí, evidentemente, cuando uno se presenta a las elecciones le gustaría tener una mayoría absoluta, pero es bastante improbable que en Guipúzcoa ocurra eso. Luego vamos a tener que pactar. Lo que yo digo es que a la hora de establecer un trabajo en común en el ámbito nacionalista tiene que dar una serie de pasos, y también lo que tengo muy claro es que en este país y en este territorio también se están haciendo unas apuestas muy importantes en diferentes infraestructuras y que la inmensa mayoría de la sociedad apuesta por esas infraestructuras y por esas apuestas. Y yo, desde luego, contemplo que las dos cuestiones, los dos enfoques son compatibles. Si alguien lo quiere hacer incompatible, que lo diga,
y la ciudadanía juzgará. Pero yo creo que es muy compatible establecer un camino del conjunto del nacionalismo para llevar adelante, pues por ejemplo, un principio que es para mí clave, que es la capacidad de decisión de la sociedad vasca, de su propio futuro. Yo creo que ese principio que en su momento acuñó el Lehendakari Ibarretxe es un principio que está ya muy enmarcado en la sociedad, muy interiorizado. La defensa de ese principio y llevarlo a la práctica es una tarea que tenemos que llevar adelante y al mismo tiempo llevar adelante las infraestructuras y las apuestas y las prioridades que tiene el territorio. Eso realmente es algo que seguramente conecta con la visión mayoritaria de la sociedad. Se pronunció el Tribunal Supremo, lo va a tener que hacer otra vez sobre el incidente de nulidad que ha presentado Sortu. ¿Podría hablar el Tribunal Constitucional? ¿Cómo está viendo la carrera judicial que está siguiendo Sortu? Bueno, yo lo que estoy viendo es que existe, por un lado, un impulso político evidente. Eso lo ha dicho por activa y por pasiva el propio ministro del Interior, el señor Pérez Rubalcaba. Recuerdo que pues en la sentencia de legalización de Sortu, pues con posterioridad el ministro dijo nos han dado la razón, es decir, han dado la razón tanto a Fiscalía como a la Abogacía del Estado. Luego ahí se pone sobre la mesa el impulso político que existe. Y ante esta situación, yo lo que digo es que realmente ese impulso político pone en solfa la participación de Sortu. Yo creo que va a ser muy difícil que participe. Y sin embargo, yo entiendo que existen posibilidades reales de que la izquierda abertzale tenga algún tipo de percha para que la gente que es afín a la izquierda abertzale pueda votar. Yo creo que eso es realmente lo fundamental. Entiendo que no es lo más adecuado sería una Sortu legal totalmente, pero en la medida en que exista algún tipo de fórmula alternativa para que exista realmente ese ejercicio democrático, yo creo que este país avanzará y desde luego desde el punto de vista del territorio pues significará una normalización evidente. En cuanto a la violencia, en cuanto a ETA, ¿considera que los pasos que está dando se dirigen hacia su final, hacia el final de la violencia? Hemos hablado de Sortu y los propios estatutos de Sortu y el proceso de inscripción de Sortu implicó, pues para mí por lo menos, una apuesta definitiva por la política y por la democracia y una determinada categorización por parte de la izquierda abertzale política de lo que significa la violencia de ETA. Yo creo que eso no tiene retorno. Yo tengo la perspectiva de que eso significará que es, desde luego, más que un deseo. Yo creo que yo tengo un convencimiento muy grande en ese aspecto, que los tiempos de los atentados de ETA son pasado y que viviremos en adelante un tiempo de paz y de democracia que realmente nos merecemos como país y como territorio. Por lo tanto, ¿será la próxima legislatura foral la legislatura de la paz? Pues esa es la esperanza que tengo y más que esperanza yo creo que el convencimiento también. Yo estoy convencido de que así va a ser. Una última cuestión. ¿Se ve diputado general dentro de 3 meses? Bueno, yo me he presentado, mejor dicho, el partido me ha solicitado, ha confiado en mí para que me presente, y me presento para la reelección y antes lo decía, en principio salgo a la arena electoral con confianza, con muchísimo compromiso y determinación, pero al mismo tiempo con mucha humildad y al final es la gente la que va a decidir si realmente me toca continuar en el sillón que ocupo o no. Y yo, desde luego, respetaré esa decisión. Markel Olano, diputado general, candidato a la reelección del Partido Nacionalista Vasco, muchas gracias y muy buena suerte en las próximas semanas y los próximos meses. Gracias. Y a ustedes, nada más que agradecerles que hayan estado ahí, no ya solo hoy, sino también en las anteriores semanas, en los anteriores programas de 30 minutos. Como ha sido habitual con los otros candidatos, ahora será el turno de Boni Aldaya, que entrevistará en su 30+1 al propio Markel Olano desde un punto de vista mucho más próximo y mucho más humano. La política mayúscula volverá a esta casa aproximadamente dentro de un mes, ya en plena campaña electoral, con 2 debates municipales. Hasta entonces, un cordial saludo.